Según el sitio Israel Noticias, en caza ruso MiG-35 es un fracaso total. Este enigma viene desde 2020, cuando en ese momento los rusos solo pidieron 6 aviones. Este programa empieza a parecer un despilfarro que no ha conseguido despuntar ni en el mercado nacional ni en el de exportación. Desvelemos la misteriosa cebolla que es el MiG-35. El MiG-35 está destinado a ser un caza polivalente capaz de asumir la superioridad aérea, interceptar cazas enemigos, atacar objetivos terrestres y ejecutar misiones de reconocimiento. El MiG-35 cuenta con una matriz de escaneo electrónico pasivo, y sensores electro-ópticos con la capacidad de rastrear múltiples objetivos en el aire, el mar y la tierra. Impulsado por 2 motores turbofan FADEC-R de 33 MK, el MiG-35 tiene una velocidad máxima de Mach 2,25, y un techo de servicio de 52.000 pies. Los modernos motores ofrecen una gran maniobrabilidad, y están equipados con sistemas de detección de fallos, reguladores de velocidad del compresor y limitadores de temperatura de salida de la turbina LP, detectores de sobretensión, de hielo y de fuego, según Rosoboronexport. La cabina del MiG-35 está actualizada. Cuenta con 3 pantallas de cristal líquido en color y una pantalla montada en el casco. El piloto dispone de un sistema de aviso de aproximación de misiles con una cobertura de 360 grados. El avión incluye capacidades opcionales de guerra electrónica que pueden interferir el radar enemigo. El MiG-35 cuenta con municiones modernas como misiles aire-aire. Este armamento incluye el RVVSD, un R-77 actualizado, y el misil aire-tierra KH-38. También se pueden lanzar bombas guiadas de precisión y bombas mudas. Con estas características el MiG debería dominar los cielos de Ucrania y las exportaciones, pero esto no pasó. Esto no ha sucedido. India y Egipto se interesaron por el MiG-35, pero acabaron por no realizar la compra. El MiG-35 se enfrenta a la importante competencia del Rafale francés, los F-18, F-16 y F-15 estadounidenses, el Eurofighter Typhoon y el SAR Gripen. Argentina, Bangladesh y Malasia también han tanteado el terreno, pero se trata de fuerzas aéreas menores en países con presupuestos limitados. Lo más lógico sería que Malasia comprara el MiG-35, ya que tiene que preocuparse por China. Los malayos tenían MiG-29, pero no podían conseguir piezas de repuesto de Rusia, y son caros de mantener en el aire. Los MiG-35 se consideran demasiado caros, y de alto mantenimiento para el ejército malayo. El MiG-35 tampoco tiene un historial de combate, ya que es un avión relativamente nuevo. El mantenimiento es un problema para un caza con accesorios tan modernos. Los clientes potenciales deben preocuparse por el coste de mantenimiento del avión sin piezas de repuesto fácilmente disponibles.